La presentación era esa. Ahí está, grande. Y entonces, bueno, voy a hacer un repasito hasta donde llegamos, ¿sí? Para que vean, yo la cambié, la mejoré, traté de ser un poco más explícita en algunas cosas que no me parecía que estaban del todo claras, como para que ustedes tengan mayor claridad al estudiar. Bueno, este punto es más bien como para una pequeña introducción, que esto ya lo hicimos, ¿sí? Lo vimos, la cantidad de compuestos que el carbono interviene en la química del carbono, o también llamada la química orgánica, que tiene que ver con todos los compuestos, ¿sí? Que pueden estar en los seres vivos. Y quiero detenerme un poquito acá, en donde habíamos visto lo de la configuración electrónica del carbono, que no estaba de esta manera explicado, ¿sí? Entonces, lo que quiero mostrarles es, la configuración electrónica, ¿sí? Se saca, fíjense acá, esto se saca de la tabla periódica, en donde me dice que el número atómico es igual a 6. Ese número atómico, el Z, ese número atómico me está indicando la cantidad de protones que existen dentro de ese átomo. Protones son las cargas positivas. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Lo que va a suceder es que, como en la tabla periódica tenemos a los elementos de forma neutra, significa que también va a tener 6 electrones, lo cual no quiere decir que Z sea igual a 6 electrones, sino que coincide el número de protones con el de electrones. Por lo tanto, si yo miro dentro de la tabla periódica, debajo siempre del símbolo, en este caso debajo de la letra C, voy a poder obtener la configuración electrónica. Esa configuración electrónica del carbono es 1s2, 2s2, 2p2. ¿Qué significa esto? Bueno, cada uno de los números grandes me está indicando el nivel de energía. Nivel 1, ¿sí? Nivel 2, y este en el P también está en el nivel 2. Significa entonces que yo voy a hacer acá una serie de línea de puntos, más o menos a ver si me sale. Significa que la casilla que está debajo sería la que corresponde al nivel 1s, que tiene 2 electrones. Ese número 2 es el que aparece como potencia de la letra S, 1s2. Dentro del nivel 2 tengo 2 subniveles, que serían el 2s2 y el 2p2. Por lo tanto, este, ¿sí?, correspondería al 2s, que al tener 2 electrones le coloco la potencia de 2, y estas tres casillas corresponderían a el subnivel 2p. El subnivel 2p también tiene 2 electrones, por eso se le coloca la potencia de 2. Si yo escribo todo junto, entonces me queda la configuración electrónica del carbono, 1s2, 2s2, 2p2. Ahora bien, significa que esta configuración no me justifica que el átomo de carbono se una a tantos otros elementos o a él mismo para formar cadenas carbonadas largas, porque ese átomo de carbono que forma o conforma los compuestos orgánicos tiene la particularidad de que va a tener 4 electrones para compartir. Fíjense que dice acá, dispone de 4 electrones. Ahora, si estos dos ya están apareados, significa que están en pareja, no permite, ¿sí?,
no nos muestra que tenga 4 electrones para compartir. ¿Por qué? Porque todos deben estar desapareados para poder compartir la otra mitad del orbital, o sea, la mitad de cada una de las casillitas. Mientras que esta está toda junta y acá tengo 2 desapareados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que va a suceder es que el átomo de carbono, ¿sí?, promueve, quiere decir que manda uno de los electrones del nivel, este era 2s, ¿sí? Este era el nivel 2s, este es el nivel 1s, que sigue estando con 2 electrones, promueve el electrón que estaba acá, ¿sí?, lo manda a una de las casillitas del orbital P que tenía libre. Por lo tanto, fíjense ustedes esa línea de puntos que yo les hice allí, vendría a ser el recorrido que hace el electrón promovido, al que mueve el orbital 2s, lo mueve al orbital 2p, todas estas 3 casillitas sería el orbital 2p, por lo tanto, el orbital 2p, fíjense, me queda ahora con 3 electrones, 1, 2, 3 electrones, ¿sí?, lo pongo ahí, y el orbital 2s solo me queda con un electrón. Esta nueva disposición electrónica, que es esta que yo escribí acá, 1s2, 2s1, 2p3, esta sí justificaría el hecho de que tiene 4 electrones, fíjense, 1, 2, 3 y 4 electrones posibles de compartir para unirse con otros elementos o con otros carbonos que van a conformar esa cadena carbonada o con otros elementos cualesquiera que van a también formar parte de esos compuestos orgánicos de los cuales participa el átomo de carbono. Esto no había quedado claro, me pareció, en la clase anterior, por eso lo cambié, ¿sí?, como para que tengan una mejor explicación. Lo que sigue, que también lo vimos la clase pasada, era, bueno, cuáles eran las características distintivas entre los compuestos orgánicos y los inorgánicos. Esto ya lo habíamos visto, es igual, es lo mismo, ¿sí? Entonces, bueno, me compara entre los compuestos orgánicos e inorgánicos y los criterios de comparación, o sea, qué es lo que compara, se concentran en qué tipo de enlaces forman. Fíjense que, bueno, del lado izquierdo tengo los compuestos orgánicos y del lado derecho tengo los inorgánicos. Entonces, si yo me concentro del lado de los orgánicos, el tipo de enlace que van a formar son enlaces covalentes. Los enlaces covalentes son aquellos enlaces en donde los electrones se comparten, ¿sí? ¿De qué manera? Sin tener que cederlos al otro elemento, como sí lo hacen, ¿sí?, los compuestos inorgánicos que se caracterizan por tener los enlaces iónicos. Aquellos enlaces que se llaman iónicos son los que uno de los elementos que se unen cede un electrón al otro para poder así unirse, ¿sí?, enlazarse. Mientras que los compuestos orgánicos lo que hacen es compartir, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que ninguno de los elementos que se enlazan van a quedar desprovistos de electrones, sino que van a ser una especie de distribución equitativa de esos electrones para poder seguir teniéndolos, pero de manera compartida. Otra de las cosas es si presenta o no isomería, ¿sí? La isomería tiene que ver con que los compuestos tengan una fórmula, una estructura formular,
pero que esa fórmula, cuando yo la desdoble en una estructura esquemática, en donde se me presenta una escritura más bien espacial, entonces voy a poder distribuir los átomos de manera distinta, aunque todos tengan, aunque lo que yo esté comparando tenga, por ejemplo, la misma fórmula. Cuando me refiero a la misma fórmula sería, bueno, mismo número de carbonos, mismo número de hidrógenos, ¿sí? Pero bueno, están como distribuidos espacialmente de manera diferente. Eso le da la propiedad de que existan isómeros, ¿sí? Los isómeros son aquellos compuestos que tienen misma estructura de fórmula y tienen una fórmula estructural diferente. Bien, o sea, la distribución espacial de los átomos es distinta. Mientras que en los inorgánicos, bueno, no hay isomería, ¿sí? Entonces se diferencian en sí, principalmente en eso. Y después que los compuestos orgánicos se van a disolver en compuestos orgánicos, ¿sí? Y las reacciones son relativamente lentas. Mientras que los inorgánicos, sí, son la mayoría solubles en agua, porque es un compuesto que tiene polaridad. El agua, podríamos decir que tiene cierta polaridad, que permite que los compuestos inorgánicos, que también son polares, se disuelvan en ella y reaccionan rápidamente, ¿sí? En comparación que los anteriores. Para acordarnos un poquito de esto de que en qué son solubles cada uno de estos compuestos, bueno, los químicos decimos lo similar disuelve a lo similar. O sea, si yo tengo un compuesto orgánico o apolar, va a ser disuelto en un solvente orgánico o apolar. Mientras que si tengo un compuesto iónico que tiene, es característico de los compuestos inorgánicos, se va a disolver en un solvente que también sea polar, que forme un dipolo. El dipolo es una separación de cargas, que puede ser una verdadera separación, en el caso de los iónicos, o también pueden formar dipolos, como en el caso del agua. Si alguno de ustedes no recuerda lo que es lo que son los enlaces, los tipos de enlaces, bueno, me dice, yo le doy un material en donde los puede recordar, porque esto digamos que es un contenido de Química 1. Bien, entonces también les había presentado los distintos tipos de carbonos que se presentaban. También hablamos de esto de que en una de las materias, que creo que era ecología, se les presentaba a ustedes algunos de los ciclos de los principales elementos químicos. ¿Sí? Nosotros en química llamamos los ciclos biogeoquímicos, porque serían ciclos que tienen que ver con compuestos de los seres vivos. Entonces acá, bueno, les doy que también pueden existir en la atmósfera, ¿sí? El carbono combinado con oxígeno que me está dando dióxido de carbono, también pueden existir en la corteza terrestre como los carbonatos. Yo les había dado en la clase anterior el ejemplo de las piedras calizas, y también en el interior, ¿sí? Como petróleo, carbón, gas natural, todos aquellos combustibles que provienen de los fósiles, ¿sí? También vimos que participaba de las moléculas que constituyen a los seres vivos, como los glúcidos, las proteínas, los lípidos, los ácidos nucleicos, que ahí abajo tienen algunas de las imágenes que les corresponden a este tipo de compuestos. Vimos también los modos alotrópicos del carbono, la alotropía, como para que aquel que no se acuerda, es la propiedad que tienen algunos elementos químicos de presentarse en la naturaleza de varias maneras. Entonces, por ejemplo, el carbono se puede presentar como diamante, que tiene esta estructura piramidal y cristalina,
mientras que también se puede presentar como el grafito, que vendría a ser la mina de los lápices negros. Bueno, aquí tienen todas las características que ya las vimos la clase anterior. Y acá lo que le hablaba, esto del ciclo del carbono, ¿sí? Y ahí les puse un esquema como para que ustedes tengan o recuerden cuáles podrían ser los ciclos del átomo de carbono en la naturaleza. ¿Sí? Pueden comenzar por cualquiera de los lugares que quieran, pero siempre van a ver que tienen un ciclo que es, o sea, es una cuestión cíclica, y cíclica de que se repite un montón de veces. Así que, bueno, ahí lo tienen como para que lo vean y lo recorran. Bien, entonces acá habíamos quedado en los tipos de hibridaciones. Los tipos de hibridaciones tienen que ver con esta propiedad que el átomo de carbono tenía de poder estar en una configuración que nosotros le habíamos llamado una configuración del átomo de carbono excitado. Era esta, está dibujada de otra manera, pero es esta, en donde el orbital 2s promovía, ¿sí?, uno de los electrones para que me quede el 2p semillenos, como también el 2s, ¿sí? Acá fíjense que las potencias, ¿sí?, todavía no están cambiadas, porque acá tendría que ser S1 y acá P1. Bien, entonces, esta condición, ¿sí?, que se llama tetravalencia, tetra porque es 4, habíamos dicho que tenía 4 electrones desapareados para poder unirse, ¿sí?, a otro átomo. Esta tetravalencia le da esa capacidad para combinarse en una multiplicidad de compuestos orgánicos. Y también le permite tener otra propiedad, que es la de ser un átomo que se puede hibridar. ¿Qué significa hibridar? Yo se los había dado más o menos una definición de lo que era hibridar, que era como una mezcla, ¿sí? Porque fíjense, yo voy a mezclar, ¿sí?, orbitales diferentes, los voy a mezclar y voy a sacar orbitales iguales. Esos orbitales que van a ser todos iguales se llaman orbitales híbridos, ¿sí? Acá la definición tiene que ver con ese reordenamiento, ¿sí?, les pongo yo acá, o la mezcla de los orbitales, que van a tener que ver con las formas que tienen, las formas, ¿sí?, espaciales. Entonces, por eso les puse acá, esto también es tema de química 1, cuando se ven los números cuánticos, ¿sí? Los números cuánticos tienen que ver con asociar un determinado número cuántico a una forma espacial que tiene ese orbital en particular. Entonces, como para recordar un poquito, la forma o el cuerpo que forman los orbitales S son esféricos, ¿sí?, así como unas pelotitas. Si bien, bueno, ahí es una figurita en plana la que tengo acá, pero bueno, les dibujé los ejes como para que vean que es en 3 dimensiones, ¿sí? Los orbitales S entonces son esféricos y los orbitales P son así como hojitas, globitos serían, ¿no? Porque deben imaginarse también estos globitos que están orientados en los 3 ejes de una espacialidad. Estos 3 hojitas que aparecen acá son como, imagínense ustedes, como esas bombitas de agua, ¿sí?, infladas con aire, ¿no? Entonces, tienen formas un poquito más ovaladas que la que le corresponde al S, ¿sí?, y se conforman así de a pares. ¿Por qué de a pares? Bueno, fíjense que se corresponden con la cantidad de electrones que pueden entrar en cada uno de esos orbitales. Este, por ejemplo, que está sobre el eje Y, correspondería al P sub I. Este que está en el eje Z correspondería al P sub Z.
y el que está en el eje X correspondería al P sub X. Cada uno de estos ejes, ¿sí? Ustedes tienen que visualizarlos como que todos ellos, entre ellos, están a 90 grados. Son 3 ejes, es como que si mirasen la esquina de una habitación. Ustedes tienen el alto, el ancho y la profundidad de esa habitación. Entonces, en este caso, serían los 3 ejes. Forman entonces, si yo mezclo un orbital esférico y un orbital en forma de hojita, ¿sí? Esas formas van a dar lugar a otras formas que se van a parecer más al que contribuya más en proporción. Entonces, fíjense acá, esta es la primera de las hibridaciones que tiene el átomo de carbono, que se denomina sp3. ¿Sí? ¿Qué voy a combinar acá? Vuelvo un poquito. Lo que voy a combinar va a ser un orbital S, que tengo acá, un orbital S, que es este, acá, este rojo que estoy marcando, y lo voy a combinar con los 3 orbitales P. ¿Qué quiere decir? Que voy a tomar este orbital y lo voy a combinar con cada uno de los orbitales P que tiene el átomo de carbono. Los mezclo. ¿Para qué? Para generar, vemos acá primero, los 4 orbitales híbridos, se llaman híbridos porque ya están mezclados, 4 orbitales híbridos equivalentes. ¿Por qué equivalentes? Porque todos tienen el mismo nivel energético y todos ellos tienen un solo electrón. ¿Qué sucedió acá? Fíjense, uno de estos electrones, ¿sí?, pasa, se promueve a el orbital P que está vacío. Entonces, ¿qué me queda? Fíjense, me queda un orbital en el 2s y en cada uno de los P también me queda un orbital. Estos 4 orbitales pasan a llamarse orbitales híbridos y cada uno de ellos se llama sp3. ¿Por qué? Yo les dije que eran todos equivalentes, ¿sí? Cada uno de esos 4 orbitales se denominan sp3. Si miro la figura, fíjense que yo tenía, en la diapositiva anterior voy a volver un poquito, tenía ese orbital S que era esférico con las hojitas celestes. Entonces, ¿qué sucedió? Una de las hojitas, ¿sí? Fíjense acá, esta, por ejemplo, una de las hojitas es como se achicó, como que se achicó. Y la otra se agrandó un poquito, se hizo como más gordita. Entonces, si yo uno estos 4 orbitales, si yo los uno en una figura, me va a quedar lo que yo tengo acá. Cada uno de los orbitales más gorditos, ¿sí?, van a quedar orientados hacia los vértices de una pirámide tetragonal. No sé si me va a salir, más o menos, esta sería la pirámide, ¿sí?, que queda dibujada, y atrás sería así. Esta pirámide tetragonal se llama tetra porque tiene 4 lados, es 1, 2, atrás estaría la otra cara y en la base la cuarta, ¿sí? Tiene la particularidad de poseer el átomo de carbono así, en el centro, como que está levitando en esa pirámide, ¿sí? Y los orbitales en donde se encontrarían estos 4 electrones, son todos iguales, esos orbitales están orientados a los vértices de ese tetraedro. Fíjense, 1, 2, 3 y 4. Cada uno de estos orbitales, de estas hojitas lilas, se llama sp3. Todos son iguales y equivalentes. Entonces, fíjense acá que dice, bueno, luego de mezclar, ¿qué es lo que se obtuvieron? Se obtuvieron 4 orbitales
idénticos sp3. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que hicimos? Combinamos un orbital S y 3 orbitales p. ¿Esto qué significa? Yo lo voy a poner así acá. Un orbital S y 3 orbitales p. En total, o sea, todo esto sería el 100% del orbital, de cada uno de los orbitales, el 100%. Bien, si yo a esto lo divido en porcentajes, ¿cuál fue la contribución del S? Si yo a 100 lo divido por 4, me queda 25 cada uno. Entonces, la contribución del orbital S fue del 25%. Mientras que la contribución de los orbitales p, si cada uno vale 25, quiere decir que ha contribuido, el aporte que hizo el orbital p fue de 75%. ¿Por qué? Porque yo acá tengo 3 iguales, ¿sí? ¿Qué me determina esto? Este porcentaje del 25 que aportó el S y el 75 que aportaron los P, me da como resultado este dibujo que tiene las hojuelas, estos globitos, son más parecidos a los orbitales S que a los orbitales P que al orbital S esférico. ¿Sí? O sea, que las contribuciones en porcentaje me van a determinar también la forma de la hibridación del átomo de carbono. Ya estamos en hora, pero quiero dar las 3 hibridaciones para que no nos quede eso colgadito. Acá hay ejemplos, ¿sí? Esos ejemplos me están mostrando, en este caso, en el primer caso, fíjense, yo tengo un átomo de carbono y tengo asociados a él 4 átomos de hidrógeno. Esta sería la fórmula estructural, ¿sí? Pero la fórmula molecular yo la podría escribir así: carbono 1, hidrógeno 4. Entonces, este compuesto, en este caso, se llama, bueno, eso después lo vamos a ver bien, se llama metano. El que estoy representando es este que está acá. Metano. Tengo un átomo de carbono unido a 4 átomos de oxígeno. Este átomo de carbono, fíjense, las hojitas amarillas, orienta, ¿sí?, hacia los vértices de un tetraedro esas hojitas amarillas. Si tomo otro tipo de modelo, ¿sí?, este modelo es de bolas y palitos, este sería el átomo de carbono central y cada uno de estos celestes constituirían los átomos de hidrógeno. ¿Por qué están distintos? Bueno, porque estos dos que están acá están más cerca de la persona que mira, están como hacia adelante, mientras que este está un tanto hacia atrás y este más aún. Ustedes lo tienen que ver como una estructura espacial en 3 dimensiones. Y el último, que es una forma planar, ¿sí? Fíjense, tengo el carbono en el centro, los 4 hidrógenos, me está mostrando que entre enlace y enlace hay un ángulo de 109,5 grados. Y hay una distancia entre carbono e hidrógeno, todas son iguales, de 1.09 Armstrong. Los Armstrong son unas unidades de distancias muy pequeñitas. Bien, ese es uno de los ejemplos. Y el otro ejemplo que tengo acá, fíjense, yo les dije que los carbonos también se podían unir entre ellos. Entonces, acá tengo un átomo de carbono y acá tengo otro. Y están unidos, ¿sí? Y luego también, a su vez, 3 átomos de hidrógeno
que completan los 4 electrones que puede compartir el carbono. Yo le dije que era tetravalente, ¿sí? Tenía 4. Si yo a esto lo escribo en su estructura, en su fórmula estructural, me quedaría un carbono y 3 hidrógenos unido a otro carbono que también a su vez tiene 3 hidrógenos para completar sus 4 uniones. Esta sería la fórmula estructural. Si yo quiero poner la fórmula molecular, sería carbono 2, porque tengo 2 carbonos, hidrógeno 6. ¿Sí? Cuento la cantidad de hidrógeno. En este caso, este compuesto se llama etano. ¿Sí? Otra forma de poder visualizar, no sé qué toque, ahí está, de poder visualizar el mismo compuesto, es esta que está acá abajo. Esto también es de bolas y palitos, pero remarca, ¿sí? Fíjense que esto me está indicando acá que la unión entre carbono y carbono, esta unión, ¿sí? Que se da acá, que es la misma que esta o la misma que esta, me está diciendo que esas hojuelas del orbital híbrido sp3 que une cada uno de esos átomos de carbono forman un enlace que se da a llamar enlace sigma. ¿Cuándo los enlaces se llaman sigma? Cuando, no sé si ustedes me ven, pero voy a hacer el gesto, cuando los enlaces se solapan, ¿sí? Los orbitales se solapan. ¿Qué quiere decir que se solapan? Que se cubren unos con los otros. Uno entra dentro del otro, ¿sí? También se suele decir se traslapan, pero es como que se arma así una red en donde en ese lugar hay más probabilidad de encontrar los electrones que están dando vueltas. Ese es un enlace sigma. Después vamos a ver que hay enlaces que se llaman enlaces pi, que es cuando los orbitales, ¿sí?, se tocan así de lado, están como de canto. Estos otros son frontales, la unión es frontal, en las uniones sigma, mientras que otro tipo de uniones, que vamos a ver cuando veamos alquenos, vamos a ver que las uniones pi, ¿sí?, no son frontales, sino que son laterales, se solapan